¿Te recuerdas de Moisés, un hebreo criado en el palacio del faraón, que lideró por orden de Dios a los esclavos israelitas fuera del yugo de Egipto, abriendo las aguas del Mar Rojo? Sí, ¿verdad? Y de cómo en la cima del monte Sinaí Dios le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos que habrían de guiar al pueblo de Israel para vivir en justicia y armonía. Bien, porque estoy seguro que no sabes todo lo que pasó justo antes y después. ¿Quieres saberlo? Pues, comenzamos. Si no lo has hecho antes de iniciar este gran relato, suscríbete y déjanos un gran comentario. Esto es Tiempo de Dios. La marcha de los israelitas a través de las paredes de agua que Moisés había conseguido abrir, gracias a Dios, sirvió para deshacerse de los 600 carros egipcios y de toda la caballería que los perseguían ferozmente, encabezados por el faraón Tutmosis III. Ante ellos, el desierto se erguía como símbolo supremo de libertad, con sus vastas extensiones de arena dorada que brillaban como si atraparan el sol en cada grano. Durante el día, una nube flotaba sobre ellos. Era una presencia imponente y serena, que filtraba los rayos del sol, regalando una sombra refrescante. Las caravanas avanzaban lentamente, con Moisés al frente, porque aquel entonces tenía 80 años, siempre con una visible determinación y sus ojos fijos en el horizonte. Su hermano, Aarón, de 83 años, estaba a su lado, apoyándolo en la ardua tarea de mantener el orden y la esperanza entre el pueblo. Miriam, su hermana, caminaba cerca de las mujeres y los niños cantando alabanzas a Dios. Moisés dice: No teman, hermanos, la nube es la señal de que Dios está con nosotros. Él nos guía y nos protege. Aarón, con una sonrisa, le responde: Debemos tener fe. Cada paso que damos es un paso hacia la tierra prometida. Las noches traían consigo una majestuosa transformación. La nube se desvanecía al caer el sol, y en su lugar una columna de fuego emergía del corazón del campamento. Su luz cálida y dorada iluminaba el entorno, infundiendo una sensación de seguridad y reverencia. Los israelitas se reunían alrededor de la columna, con sus rostros bañados en la resplandeciente luz. En el corazón de la noche, Moisés se aparta a menudo para hablar con Dios, buscando sabiduría y dirección. Moisés, en oración, dice: Señor, guíanos y danos fuerzas. Haznos dignos de tu promesa y condúcenos a la tierra que has reservado para nosotros. Con cada amanecer y cada anochecer, los israelitas avanzaban guiados por la mano de Dios, sabiendo que su viaje, aunque arduo, los llevaría a la tierra prometida. Y en el brillo de la columna de fuego encontraban la promesa de un futuro lleno de luz y esperanza. En el medio de la travesía, cuando la provisión de alimentos escaseaba y las fuerzas comenzaban a flaquear, Dios envió un nuevo milagro para su pueblo: el maná. Cada mañana, al despertar, los israelitas encontraban el suelo cubierto por una sustancia blanca y fina, similar a la escarcha, pero con una textura y sabor únicos. Moisés, levantando las manos, dijo: Este es el pan que el Señor nos ha dado para comer. Cada uno debe recoger según lo que necesite su familia. El maná no solo saciaba el hambre, sino también tenía la capacidad de adoptar el sabor que el consumidor deseara. Los niños lo probaban con detalle. Un niño dice: Sabe a miel, es delicioso. Y luego, una anciana dice: Para mí, tiene el sabor del mejor pan recién horneado. El maná alimentaba el cuerpo y fortalecía el espíritu, según el libro de los Jubileos. Su consumo reavivaba la fe en la provisión divina y daba energía renovada a quienes lo consumían. Aarón, dirigiéndose a su pueblo, dijo: El Señor no solo nos ha dado alimento, sino también una señal de su constante cuidado y presencia entre nosotros. Cada mañana, el ritual de escoger el maná se convertía en un momento de gratitud y renovación de la fe. Las familias se reunían, compartían el milagroso alimento y alababan a Dios por su infinita misericordia.
El desierto era inhóspito y desafiante, pero se transformaba en un lugar de milagros y la esperanza en el que podían sentir la certeza de que no estaban solos y que la tierra prometida le aguardaba al final de su arduo pero bendecido viaje. Sin embargo, a medida que los israelitas avanzaban por el desierto, el agua empezó a escasear. Estando acampados en Refidim, agotados y sedientos, comenzaron a desesperarse y su fe se tambaleó. Un israelita dijo con angustia: ¿Qué haremos ahora sin agua? ¿Por qué nos has traído aquí, Moisés? Moisés, afligido, buscó consuelo y guía en Dios. Se retiró a orar pidiendo una solución para su pueblo. Moisés en oración dice: Señor, ayúdanos en esta hora de necesidad. No nos abandones ahora, danos agua para que podamos continuar nuestro camino. Dios, en su infinita misericordia, respondió a las súplicas de Moisés y le indicó que golpeara la roca en Horeb para que ella brotara agua. Moisés, con la vara en la mano y voz firme y llena de fe, dijo: Escuchen, oh Israel. Por la palabra del Señor, esta roca nos dará agua. Moisés golpeó la roca y al instante un torrente de agua fresca comenzó a fluir, saciando la sed del pueblo y renovando su fe. Poco después llegaron al monte Sinaí, donde se formula el pacto entre Dios y los israelitas, que conocemos como los 10 mandamientos. La construcción del tabernáculo por orden divina y la creación del becerro de oro. ¿Te gustaría que profundizáramos en esta parte de la historia? Suscríbete, comenta y dale like y déjanos tu gran opinión. Esto es Tiempo de Dios. ¡Seguimos! Dios siempre les protegía pese a las dificultades del camino, pero el pecado de la humanidad siempre ha pesado, y mucho. ¿No lo crees? Un día Coré, un hombre fuerte y ambicioso de la tribu de Leví, no podía soportar ver cómo Moisés y Aarón ejercían su liderazgo sobre el pueblo. Sentía que él también, descendiente de Leví, tenía derecho a una posición de poder. Un día, mientras acampaban en el desierto, Coré se acercó a sus amigos Datán y Abiram, hijos de Eliab, de la tribu de Rubén, y compartió sus inquietudes. Coré, con voz firme y desafiante, dijo: ¿Por qué debemos seguir obedeciendo a Moisés y a Aarón? ¿Acaso no somos todos santos? Datán y Abiram asintieron, reflejando en sus rostros la misma insatisfacción y envidia que sentía Coré. Datán, con amargura, dijo: Moisés nos ha traído aquí a morir. Prometió una tierra de leche y miel, pero en su lugar estamos en este desierto miserable. Coré, Datán y Abiram se presentaron ante Moisés y Aarón junto a otros 250 hombres del consejo que habían reunido. La tensión en el aire era palpable. Moisés, sintiendo la gravedad de la rebelión, cayó rostro en tierra, orando en silencio por guía y sabiduría. A continuación se levantó y les dijo Moisés con voz solemne: Mañana el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo. Que cada uno de vosotros tome su incensario, ponga incienso en él y mañana lo presente ante el Señor. Aquel a quien el Señor escoja, ese será el santo. Al día siguiente, Coré, Datán, Abiram y sus seguidores se presentaron con sus incensarios. El campamento entero observaba con incertidumbre y temor. Moisés se dirigió a los israelitas diciéndoles: Apartaos de las tiendas de estos hombres malvados y no toquéis nada de lo que es suyo, no sea que perezcáis con ellos por todos sus pecados. El pueblo se apartó rápidamente, temiendo el juicio divino. Moisés, con los brazos levantados al cielo, invocó la justicia de Dios y con una voz temblorosa de emoción dijo: Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que tienen, entonces sabréis que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había terminado de hablar, el suelo debajo de Coré, Datán y Abiram se partió en dos. La tierra se abrió y se tragó a los 3 hombres, junto a sus familias y pertenencias. El campamento entero se llenó de gritos de terror. Al mismo tiempo, un fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso.
dejando solo cenizas y un recordatorio de la santidad y el poder de Dios que no puede ser cuestionado sin consecuencias. Amanecía un nuevo día vagando por el desierto. El sol abrasador se alzaba implacable sobre el campamento y las provisiones de agua se habían agotado. Los hombres, mujeres y niños sufrían de sed, sus labios resecos y sus voces llenas de desesperación. En medio de su angustia, el pueblo se dirigió a Moisés con ira y desesperación. Moisés y Aarón, abrumados y mortificados por la situación y por el fallecimiento de su hermana Miriam, se postraron de nuevo pidiendo a Dios una solución. Dios dice: Moisés, toma la vara y reúne a la congregación. Habla a la roca que está ante ellos, y de ella brotará agua. Así daréis de beber al pueblo y a su ganado. Moisés se levantó con determinación ante la expectación del pueblo y con la vara en la mano miró al pueblo quejarse y su corazón se llenó de ira. Elevó su voz y con un tono severo dijo: Escuchad ahora, rebeldes, ¿hemos de hacer salir agua de esta roca para vosotros? Entonces, en un acto de frustración, Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. De inmediato brotó una tormenta de agua cristalina y el pueblo se apresuró a saciar su sed junto con su ganado. Aunque el agua fluía, Yahvé observaba con desagrado y esta vez con una reprimenda. Dios les dijo: Porque no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Moisés y Aarón, consternados, comprendieron la gravedad de su desobediencia. A pesar de que el agua había fluido, no había honrado la santidad y la confianza a las palabras del Señor. Desde entonces, aquel lugar fue conocido como Meribá, que significa querella, porque allí el pueblo de Israel disputó con el Señor y Él se mostró santo entre ellos. En otro momento de debilidad y desesperación, los israelitas comenzaron a quejarse contra Dios y Moisés, descontentos con las provisiones que enfrentaban en su camino hacia la tierra prometida. Por aquel entonces Moisés también sufría la pérdida de su hermano Aarón, que había fallecido cumpliéndose el castigo divino por el que ninguno de los dos entraría en la deseada tierra prometida. Un israelita quejándose dijo: ¿Por qué nos has traído de Egipto para morir en este desierto? No hay pan, no hay agua, y estamos hartos de este miserable maná. El murmullo de descontento se extendió por el campamento. Moisés, preocupado por la creciente rebelión, buscó nuevamente la guía de Dios. Pero esta vez la respuesta divina fue una elección dolorosa y severa ante su falta de gratitud. En medio de la noche, de entre las arenas, comenzaron a aparecer enormes, venenosas serpientes entre el pueblo, y muchos israelitas fueron mordidos, sufriendo un dolor intenso y, en muchos casos, la muerte. El campamento se llenó de gritos de dolor y terror. La desesperación se apoderó de los corazones. Un israelita con una voz entrecortada de dolor dice: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, Moisés. Ruega al Señor para que ahuyente estas serpientes de nosotros. Moisés, conmovido por el sufrimiento de su pueblo y sabiendo que su desobediencia había traído este castigo, se volvió a Dios en ferviente oración. Moisés, suplicando, dice: Señor, perdona a tu pueblo. Por favor, quita de nosotros estas serpientes. Dios, en su infinita misericordia, le contestó y le dice: Haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés obedeció rápidamente, fabricó una serpiente de bronce y la colocó en un asta alta en medio del campamento. Uno a uno, los israelitas heridos que habían sobrevivido levantaron la mirada hacia la serpiente de bronce y milagrosamente fueron sanados. Sus cuerpos, antes atormentados por el veneno, se revitalizaban y sus espíritus se llenaban de agradecimiento y humildad. Los años pasaron y el desierto, con sus interminables dunas y cielos vastos, era un desafío constante, especialmente cuando entraron en las tierras de los amorreos, gobernadas por los poderosos reyes Sihón y Og. Primero Moisés envió mensajeros a Sihón, rey de Hesbón,
pidiendo permiso para pasar por su tierra pacíficamente, pero Sihón, desconfiado y arrogante, se negó y dice con voz desafiante: No dejaré que estos forasteros pasen por mi tierra. Preparaos para la batalla. La confrontación era inevitable. Los ejércitos de Sihón, avanzados con fuerza y determinación, pero los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa divina, estaban listos. Moisés, levantando su vara, dice: Adelante, hijos de Israel. El Señor nos ha prometido esta victoria. La batalla fue feroz. Los guerreros israelitas, impulsados por su fe y valentía, lucharon con todas sus fuerzas. Dios estuvo con ellos y pronto las fuerzas de Sihón fueron derrotadas. El mismo rey cayó en batalla y su tierra fue tomada por los israelitas. Al otro lado del río Jordán, en la región de Basán, gobernada por Og, un rey conocido por su tamaño descomunal y su fuerza, Og, al enterarse de la derrota de Sihón, preparó a su ejército para enfrentar a los israelitas. Og, con una risa ominosa, dice: Estos israelitas creen que pueden derrotarme. Les mostraré el verdadero poder. Según el Targum Seido Jonatán, un ángel debilitó a Og, reduciendo su fuerza y facilitando la tarea de los israelitas. Cuando el ejército de Og avanzó, los israelitas lucharon con valentía y determinación. Un ángel, apareciendo a Moisés, le dice: No temas, Moisés. Yo he debilitado a Og para que tú y tu pueblo podáis derrotarlo. La batalla fue intensa, pero con la ayuda divina, los israelitas lograron derribar a Og y su ejército. El rey gigante cayó, y su derrota aseguró el control de Basán para los israelitas. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, describe estas batallas como momentos cruciales en la travesía de los israelitas, que sirvió para asegurarles su unidad como pueblo y un importante asentamiento. El viaje de los israelitas por el desierto continuaba, lleno de pruebas y milagros que fortalecían su fe y determinación. Aunque la Biblia no detalla textos apócrifos, indican que durante los 40 años de travesía se encontraron con desafíos inesperados y criaturas míticas que pusieron a prueba su valentía y su confianza en Dios. Un día, mientras avanzaban por una región desconocida, se encontraron ante un vasto cuerpo de agua, profundo y oscuro. Las aguas parecían interminables y misteriosas, llenas de un peligro latente. Al acercarse, Moisés notó algo inquietante en las profundidades: el Leviatán, una criatura colosal y terrible que se movía bajo la superficie con un poder abrumador. Los israelitas, aterrorizados por la presencia de la criatura, se volvieron a Moisés en busca de guía. Moisés, orando, dijo: Señor, tú que has dividido el mar Rojo y has guiado a tu pueblo a salvo, contén a esta criatura para que podamos cruzar sin peligro. En respuesta a su oración, las aguas comenzaron a calmarse. Una presencia divina se sintió en el aire y el Leviatán, controlado por el poder de Dios, se retiró a las profundidades. En varias ocasiones, tribus hostiles intentaron atacar a los israelitas, amenazando su seguridad y su avance. En estos momentos críticos, los serafines aparecieron para defenderlos. Se trataba de poderosas criaturas angelicales que con su resplandor y su fuego celestial aterrorizaban a los enemigos y guiaban al pueblo con una luz divina. Reflejaban un rostro sereno, ojos con llamas vivientes, y de su cabeza emergían múltiples coronas de luz. Poseían 6 alas, cada una de ellas adornadas con un patrón intrincado de plumas de fuego. 2 de estas alas cubren su rostro en señal de reverencia y humildad ante Dios. 2 cubren sus pies, simbolizando su pureza, y las 2 restantes se extienden majestuosas, permitiéndoles volar con gracia y velocidad. Las alas, cuando se mueven, dejan tras de sí un rastro de chispas luminosas que iluminan el camino a su paso. Y no es para menos, resulta fascinante, ¿verdad? ¿Te imaginas encontrarte con una figura así? Sería impactante. Se acercaba el final de los 40 años por el desierto. Moisés contaba ya con 120 años y aunque siempre conservó su fortaleza y vigor, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Un día, por mandato de Dios, subió a la cúspide del monte Nebo. Dios, con voz resonante y compasiva, dice: Moisés, siervo fiel, contempla la tierra que he prometido a los hijos de Israel. No cruzarás el Jordán, pero tu legado perdurará en la historia de tu pueblo.
Moisés observó la tierra fértil, los valles verdes y los ríos caudalosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda satisfacción por haber cumplido su misión. Moisés, con voz baja, pero con una sonrisa tranquila, dice: He visto la tierra prometida y sé que el pueblo de Israel prosperará allí. Mi trabajo está hecho. De repente, una figura familiar apareció junto a Moisés. Era Josué, su fiel asistente y sucesor designado, con una expresión entre mezcla de respeto y preocupación. Josué dice: Maestro, he venido a buscarte. El pueblo está ansioso por saber qué debemos hacer. ¿Nos guiarás una vez más? Moisés le responde: Josué, has sido un líder valiente y sabio. Ahora es tu turno de guiar a nuestro pueblo. Confía en el Señor con todo tu corazón y Él te dará la fortaleza necesaria. Recuerda siempre las enseñanzas y las leyes que Dios nos ha dado. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy, según Deuteronomio 34, 5 y 6. Israel lloró por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días. Si la vida de Moisés estuvo marcada por la presencia divina desde su nacimiento, su muerte no podía ser de otra manera. Con su último aliento, Satanás, envuelto en una nube de oscuridad, apareció reclamando su cuerpo. Y Satanás dice: Moisés no es digno de una sepultura honorable. Mató a un egipcio. Este cuerpo me pertenece. El arcángel Miguel, con firmeza pero sin arrogancia, apareció para confrontar a Satanás y le responde: El Señor te reprenda, Satanás. Este hombre ha servido a Dios fielmente. No tienes derecho sobre su cuerpo. Satanás se desvaneció en las sombras y Miguel, con reverencia y cuidado, enterró el cuerpo de Moisés en un lugar desconocido por orden de Dios, preservando así el misterio y evitando la idolatría. Josué, lleno de espíritu y sabiduría, asumió el liderazgo, preparado para guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Pero esto ya es otra historia. Recuerda, si te gustó esta gran experiencia con nosotros, suscríbete, comenta y sobre todo dale like a este gran canal, el mejor de todo YouTube. Esto es Tiempo de Dios, el mejor canal bíblico. Vamos, comparte con todos tus amigos. Dios te bendiga y nos vemos.